de Derechos Humanos. La doctora Macaya es doctora en Derecho Público de la Universidad París I, Panteón-Sorbonne. Su tesis doctoral trata sobre los usos jurídicos del pasado. Fue defendida en 2014, recibió las felicitaciones del jurado. Obtuvo asimismo el premio del Instituto Guerra y Paz de la Universidad París I, Panteón-Sorbonne y de la Asociación Souvenir Français, además del premio de la Fundación Varenne en 2015. Ha enseñado Derecho Constitucional a nivel de licenciatura en la Universidad de París I y Derecho de las Colectividades Territoriales y Derecho Procesal Constitucional a nivel de maestría en la misma casa de estudios. En la Universidad de Costa Rica ha impartido los cursos de Introducción al Derecho, Métodos de Investigación, Derecho Constitucional y Derecho Internacional Público en la licenciatura de la Universidad de Costa Rica y de Protección Internacional de los Derechos Humanos en la Maestría de Derecho Público de la misma universidad. Ha sido colaboradora de varias crónicas en revistas jurídicas francesas como Le Petit Affiche, Le Scène Juridique y Constitution. Actualmente forma parte del equipo del área legal de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recuerdan que la semana pasada el secretario Pablo Saavedra nos presentaba las distintas áreas de la Corte Interamericana, el área legal, que pertenece a la Secretaría, que la Secretaría es todo el equipo que apoya a los 7 jueces de la Corte Interamericana, el área legal, que es el área que lleva todos los casos, que trabaja junto a los jueces en asistir a los jueces para la preparación de los casos y el seguimiento a los mismos. Tiene dos partes. Una parte es la parte de supervisión de cumplimiento de sentencias y la parte principal donde se ven todos los casos es lo que nosotros llamamos el equipo de fondo. Y de ahí es la doctora Ariana Macaya que nos acompaña el día de hoy. Dentro de la Secretaría tenemos personal de distintos países, de América Latina, el Caribe, también de Europa, y en este caso la doctora Macaya es abogada, pero nació en nuestro país sede, en Costa Rica. Es decir, tenemos abogadas y abogados y funcionarias y funcionarios de distintos países y de Costa Rica. Ariana, nacional de Costa Rica, una querida colega, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como ustedes saben, estamos en periodo de sesiones, entonces realmente las agendas están complicadísimas. Muchas gracias por acompañarnos y Ariana nos va a presentar básicamente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Recordamos que tenemos la primera parte de presentación de la expositora, luego va a haber una instancia de preguntas y respuestas, pero por favor guardemos las preguntas para esa instancia, ¿bien? Es decir, así la expositora puede optimizar su tiempo. Sin más, Ariana, muchas gracias nuevamente por acompañarnos y el foro es tuyo. Muchísimas gracias, Matías, por esta presentación y muy buenas tardes a todas y a todos. Un gusto estar con ustedes en esta tarde en tan grata compañía. El día de hoy les voy a hacer una presentación general. Van a ver varios temas que vamos a ver un poco por encima y que ustedes van a profundizar un poco más adelante en el curso, pero es para darles como una panorámica de nuestra institución, que es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por cualquier cosa, puesto que hay algunos cuadritos en mi presentación, yo con mucho gusto después se la voy a pasar a Matías por si quiere ponerla a disposición, por si acaso no les da tiempo de ver todo el detalle de los cuadros que incluye. Entonces, básicamente en esta charla lo que planteo es darles una pequeña introducción de presentación de la Corte para después ver algunas generalidades sobre su composición y funcionamiento y una presentación general de sus principales competencias. Es importante situar la Corte al interior primero del sistema interamericano y de forma más general del sistema internacional de protección de derechos humanos. Los derechos humanos durante muchísimo tiempo fueron pensados sobre todo en términos de derechos fundamentales, es decir, derechos que son reconocidos, porque es algo que uno tiene desde su nacimiento como ser humano, que son reconocidos
por lo general, por las constituciones de los estados, si son al interior de los estados, ya sea por medio de declaraciones o por medio de capítulos dentro de sus constituciones, que se establece este reconocimiento y esta protección de los derechos fundamentales. Sin embargo, a partir del siglo XX, y en particular a partir de la segunda mitad del siglo XX, llegamos desgraciadamente a la conclusión de que la protección de los derechos humanos no puede dejarse únicamente a manos de los estados y que desgraciadamente muchas veces el mayor violador de derechos humanos son las propias autoridades estatales. De ahí nace la necesidad, tanto actual como conceptual, de pensar los derechos humanos en un ámbito supranacional y de crear entonces sistemas de protección que vayan por encima de los estados y que garanticen la protección de estos derechos en todo momento. Y como después de la Segunda Guerra Mundial van a nacer dos grandes sistemas un poco en paralelo. Primero, el sistema universal a manos de las Naciones Unidas con mecanismos basados primero en la Carta de las Naciones Unidas y después mecanismos convencionales que van a ir surgiendo conforme se van a ir aprobando tratados específicos, ya sea sobre ciertos tipos de derechos humanos o para proteger a cierta población, los derechos de los niños y de las niñas, y al mismo tiempo también sistemas regionales de protección de derechos humanos. Y es ahí donde vamos a situar la Corte, porque la Corte forma parte de un sistema regional, el sistema interamericano. Además del sistema interamericano, tenemos el sistema europeo, que depende del Consejo de Europa, el sistema africano y nosotros el sistema interamericano. Hay todavía partes del globo que todavía no están cubiertos por un sistema regional, pero que eventualmente, de ser necesario, podrían recurrir a este sistema universal que cubre todos los países que son miembros de las Naciones Unidas. El sistema interamericano guarda estrechas relaciones de cooperación con estos otros sistemas regionales. De hecho, hay reuniones que se hacen entre presidentes y presidentas de las diferentes cortes y ha habido también un mecanismo de diálogo también en la jurisprudencia. Así, a veces en las sentencias de la Corte Interamericana podemos encontrar citados jurisprudencia de la Corte Europea o de la Corte Africana y viceversa. Ya dentro de nuestro sistema interamericano es importante ver que la Corte Interamericana es parte de un sistema, no es única y sobre todo coordina sus funciones de la mano de otra institución muy importante que es la Comisión Interamericana. Y de hecho hay un poco de confusión a veces porque las dos empiezan con C. Entonces muchas veces vemos CIDH y no sabemos realmente si CIDH está siendo utilizada para la comisión o para la corte. Normalmente, por lo menos dentro del sistema, guardamos CIDH para referirnos a la Comisión Interamericana y utilizamos corte IDH para hablar propiamente de la Corte Interamericana. ¿Y por qué es importante y por qué mantenemos estas dos instituciones? Porque cada una va a tener funciones, primero, independientes y complementarias. Y esto viene del hecho de que en el sistema interamericano, a diferencia del sistema europeo, del sistema africano, tenemos un sistema a geometría variable, porque no todos los estados que forman parte de la Organización de Estados Americanos, que es un poco nuestra organización sombrilla, en la cual se encuentra integrado el sistema interamericano, no todos los estados han ratificado todos los instrumentos. Entonces, por eso digo que es un sistema geometría variable. Digamos, los instrumentos básicos sería la Carta de la OEA, que es el instrumento que tienen que ratificar los estados para formar parte de la Organización de Estados Americanos. Y cuando un estado forma parte de la Organización de Estados Americanos, ya queda automáticamente bajo la mira de la Comisión Interamericana, quien podría entonces ejercer sobre todo sus labores de monitoreo sobre estos estados. Sin embargo, existe otro instrumento que va a ser vital para nosotros, que es la Convención Americana de Derechos Humanos, que aquí estoy utilizando CADH como para identificarla. Entonces, maltratado.
Entonces, justamente tenemos países que no han ratificado la Convención Americana, que es, digamos, el instrumento base, primero, el donde están todas las funciones de la Corte Interamericana y el catálogo de derechos protegidos. Entonces, vamos a tener un primer grupo de estados que no han ratificado la Convención Americana. Pero esto no quiere decir que a estos estados no haya ninguna forma de asegurar protección de derechos humanos dentro del sistema interamericano. Porque con respecto a estos estados, la Comisión Interamericana puede establecer labores de monitoreo, puede recibir peticiones aplicando una norma general, que es la Declaración Americana de Derechos Humanos. Por otra parte, ahí tenemos dos categorías más de estados, que son aquellos que son parte de la Convención Americana, pero no reconocen la competencia de la Corte. Aquí lo que pasa es que para poder reconocer la competencia de la Corte, por lo menos la competencia contenciosa, se necesita de un doble acto. No basta con haber ratificado la Convención Americana, sino que es necesario además y explícitamente aceptar que eventualmente los casos sean llevados, los casos contenciosos, vamos a ver un poquito más adelante las competencias, ante la Corte Interamericana. Entonces, para estos estados, la Comisión Interamericana, con sede en Washington, va a tener competencia, van a poder recibir peticiones contra estos estados por violaciones a los derechos contenidos en la Convención Americana. Sin embargo, estos casos solo van a poder conocer la etapa ante la comisión, que es una etapa sobre todo de búsqueda de solución amistosa y eventualmente que podría terminar en un informe en donde se determina la responsabilidad de un Estado, pero no podrían llegar a esa segunda etapa que sería ante la Corte Interamericana. Y finalmente tenemos este tercer tipo de estados que ha ratificado la Convención Americana y que ha reconocido la competencia contenciosa. Y entonces estos estados, eventualmente que haya un caso de violación de derechos humanos, podrían perfectamente entonces las personas presentar una petición ante la Comisión Interamericana, pasar por toda la etapa ante la Comisión y eventualmente si no se ha llegado a una solución a lo ahí planteado, la Comisión podrá perfectamente elevar el caso ante la Corte Interamericana y seguir ahí un proceso jurisdiccional. Aquí viene la lista, de acuerdo con los estados de la OEA, de aquellos que han ratificado la Convención Americana y aquellos que han reconocido la competencia contenciosa. Como pueden ver, hay dos estados con un asterisco, porque son estados que, si bien en un principio habían ratificado la Convención Americana e inclusive habían reconocido la competencia contenciosa de la Corte, posteriormente denunciaron la Convención Americana. Una denuncia en derecho internacional, los estados, ustedes bien saben, son soberanos. Nadie los puede obligar a formar parte de una organización, a formar parte de un tratado. Lo hacen voluntariamente. Y en razón de esta voluntariedad también pueden voluntariamente salirse de una organización o salirse de un tratado. El mecanismo formalmente se llama una denuncia. Por lo general, el propio tratado establece los requisitos para esa denuncia, que básicamente es dar un preaviso y, por ejemplo, si hay obligaciones financieras que no estén debiendo nada a la organización antes de poder salirse. Entonces, esto fue lo que pasó tanto con Trinidad y Tobago y Venezuela, y por eso es que llevan el asterisco, porque si bien habían ratificado la Convención Americana y reconocido la competencia contenciosa, al haber denunciado la Convención Americana, ya entonces para todos aquellos hechos acontecidos posteriormente a la denuncia, no podrían ser conocidos por la Corte Interamericana. Ahora bien, esta Corte Interamericana que funciona dentro de este sistema interamericano, ¿cómo está compuesta y cuál fue un poquito su historia? Entonces, la Corte surge, es decir, su acta de creación está dentro de la Convención Americana. La Convención Americana
que establece no solo una lista de derechos que son reconocidos a todas las personas, sino que establece mecanismos para proteger esos derechos, uno de los cuales es la creación de esta Corte Interamericana. Entonces, la Convención Americana se firma en 1969. Sin embargo, en derecho internacional, las normas para entrar en vigor, por lo general tiene que pasar un tiempo, porque se necesita que un cierto número de estados la firme y la ratifique para que esta norma entre en vigor. Para el caso de la Convención Americana se necesitaron 9 años para lograr que ese cierto número de estados la ratificara y finalmente va a entrar en vigor en 1978. Los primeros jueces van a ser elegidos en 1979 y formalmente la Corte va a ser instalada en 1979. La Corte tiene, como ustedes saben, su sede en San José de Costa Rica. Para que esto se materializara, fue necesario un convenio de sede entre el gobierno de Costa Rica y la Corte. Entonces, esto también es un tratado internacional que fue firmado en 1981, en donde Costa Rica accedió a ser la sede de la Corte Interamericana. Esto implica darle toda una serie de beneficios y de facilidades para su propio funcionamiento, y además donó el edificio que sirvió de base, posteriormente ha tenido modificaciones, pero que sigue siendo actualmente la sede de nuestra Corte. Aquí tenemos una foto de principios de los 80, antes de las remodelaciones. Entonces pueden ver, era un lugar bastante pequeño y hasta algunos podrían decir improvisado, pero empezamos así y ahora tenemos las excelentes instalaciones que tenemos actualmente. La composición, esto está también definido en la Convención Americana. La Corte está compuesta de 7 jueces. Se supone que los jueces son elegidos a título personal, es decir, lo que más importa son sus características personales, y lo que establece la Convención es simplemente que tienen que ser elegidos entre los juristas de la más alta autoridad moral, de reconocida competencia en materia de derechos humanos, y que reúnan las condiciones requeridas para el ejercicio de las más elevadas funciones judiciales conforme a la ley del país del cual sean nacionales. Entonces es necesario que cumplan con los requisitos. Por ejemplo, si acaso se trata de un juez o una jueza costarricense, tendría que cumplir los requisitos para ser magistrada de la Corte Suprema de Costa Rica, que es la función judicial más alta en Costa Rica. Entonces, por ejemplo, la actual presidenta, doña Elizabeth Odio, que es costarricense, tenía que haber cumplido, y los cumple con creces, los requisitos para ser magistrada de la Corte Suprema de Costa Rica. Es importante ver que, pasé uno muy rápido. Estos jueces son elegidos por los estados parte en la convención, en la asamblea de la OEA. Y aquí es interesante porque aún aquellos estados que no han reconocido la competencia de la Corte, pero que sí han ratificado la Convención Americana, pueden elegir jueces. Se supone que deben ser nacionales de un país miembro de la OEA. País miembro de la OEA puede ser también de un país que no haya reconocido la competencia contenciosa, y aún que no haya ratificado la Convención Americana. De hecho, hemos tenido un juez de nacionalidad estadounidense, a pesar de que Estados Unidos no ha ratificado la Convención Americana. Son elegidos por 6 años, con posibilidad de una reelección, y no se cambian todos cada 6 años, sino que cada 3 años se renueva la mitad, bueno, 3 o 4. No pueden haber 2 o más jueces de un mismo estado, a pesar de que, de acuerdo con la convención, son elegidos por sus características personales. No podría haber, por ejemplo, 2 jueces o juezas peruanas, 2 jueces mexicanos, 2 jueces costarricenses, a lo máximo 1 por cada uno de los países. Y también es importante saber
que los jueces nacionales de un estado se recusan de los casos contenciosos en donde un estado sea parte. Entonces, por ejemplo, el juez Ferrer MacGregor, que es de nacionalidad mexicana, se recusa y no participa en los casos que se han llevado en contra de México. ¿Cuál es la naturaleza de la Corte? A diferencia, por ejemplo, del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Interamericana no sesiona de forma permanente. Es decir, bueno, esto ha cambiado un poquitito en época de pandemia, puesto que nos estamos trabajando todo de forma remota, pero digamos, tiempos fuera de pandemia, los jueces no están todo el tiempo en la sede, están en los periodos de sesiones. Cada año se organizan un cierto número de periodos de sesiones ordinarios y extraordinarios, y es en ese momento en donde están los jueces, ya sea en la sede o vamos a ver que también se puede sesionar fuera de la sede. Asimismo, es importante ver, y esto es algo que a veces las personas no saben, las peticiones, es decir, cuando yo como persona siento que algunos de mis derechos fundamentales o mis derechos humanos ha sido violentado por un Estado, la petición no la debo presentar directamente ante la Corte Interamericana. En la estructura del sistema interamericano, que difiere un poco, en este caso del sistema europeo, las peticiones se presentan ante la comisión y tienen que pasar por todo un proceso ante la comisión en donde les decía se busca una solución amistosa con el Estado y tratar de llegar a alguna forma de reparación, pero si no se logra, eventualmente, si se trata de un Estado que ha reconocido la competencia contenciosa, podrá ser elevado ante la Corte Interamericana. Entonces, por eso decimos que hay un filtro ante la Comisión, porque no todas las peticiones llegan a la Corte Interamericana. Primero pasan por ese filtro ante la Comisión y solo aquellas que la Comisión decide elevar ante la Corte Interamericana son conocidas ante esta Corte. Estos periodos de sesiones que se organizan a lo largo del año, entonces se organizan y durante ellos los jueces entonces participan en audiencias, ya sea de casos contenciosos, de opiniones consultivas, de medidas provisionales y de supervisión de sentencia. Ahorita cuando veamos las competencias tal vez esto les va a quedar un poquito más claro. Asimismo se reúnen para deliberar las sentencias y para conocer asuntos urgentes y cuestiones administrativas. Como les digo, las sesiones ordinarias se realizan en la sede de la Corte, que es en San José de Costa Rica. Sin embargo, existe la posibilidad, desgraciadamente ya llevamos 2 años sin poder hacer periodos extraordinarios de sesiones debido a la pandemia, que se pueden hacer en otros países. Y esto es importante por diferentes elementos. Primero, para acercar a la Corte a los ciudadanos y a las personas de los diferentes países. También, como si se están celebrando audiencias públicas, a veces puede ser difícil para las personas, para los testigos, para las presuntas víctimas, desplazarse a San José de Costa Rica, aunque existen toda una serie de facilidades que puede dar la Corte por el Fondo de Asistencia Legal a las Víctimas para ayudar con el pago de gastos. Pero a veces puede ser además simbólicamente importante llevar a cabo la audiencia de un caso o la audiencia de supervisión de sentencia de un caso en el país en donde sucedieron los hechos. Y es por eso que tradicionalmente, antes de la pandemia, siempre se organizaban periodos extraordinarios de sesiones. Aquí en las fotos que las tomé del informe anual del 2019, se ven unas fotos de una audiencia privada de supervisión de cumplimiento de sentencia, justamente de un caso de Colombia que tenía que ver con el caso del Tribunal de Justicia. Y entonces, justamente los representantes de las víctimas, ya es un caso que está en supervisión de cumplimiento de sentencia, hicieron esta manifestación muy simbólica de tener sillas vacías que representaran a las personas que murieron, que murieron a raíz de esta toma del Palacio de Justicia.
Estas son las periodos, como les digo, 2020 y 2021 solo hemos tenido periodos ordinarios, puesto que todos se han hecho de forma virtual y con base, por así decirlo, en la de San José de Costa Rica. Este ha sido el año que se han celebrado, creo, si no me equivoco, más periodos de sesiones. Básicamente hemos estado sesionando casi que ininterrumpidamente, solo como con una semana entre un periodo de sesión y otra. Y como podrán darse cuenta, estamos en el medio del periodo ordinario número 143 que empezó la semana pasada. Entonces, estos son los periodos durante los cuales sesiona la Corte. Esto no significa que el trabajo de la Corte se interrumpe durante los periodos que no estamos en periodo de sesiones. El personal de la Corte, del cual les hablaba ya Matías y que a lo que entiendo don Pablo les presentó, siempre está in situ en la Corte. Bueno, ahora estamos todos a distancia y se continúa el trabajo con la tramitación de los expedientes, la redacción de sentencias y todo el trabajo administrativo a lo largo del año. Esto es el trabajo sobre todo con los 7 jueces. Ahora bien, ¿cuáles son las funciones de la Corte? Algunas personas hablan de 4 funciones. Yo prefiero hablar de 3 porque hay una función que algunos autores presentan como una 4ª función, pero que está muy ligada a la función contenciosa. Tenemos la función consultiva, que se materializa en las opiniones consultivas. Tenemos la función contenciosa, que son los casos, es decir, cuando una persona o un grupo de personas presenta la petición, primero ante la comisión, de que el Estado, ya sea por acción o por omisión, está violentando derechos protegidos por la Convención Americana, y este caso es llevado ante la Corte, y entonces tiene que ver con un caso concreto. Y asimismo, existe la posibilidad de que la Corte rinda medidas provisionales para casos de extrema urgencia. Vamos a ver un poquito de cada una de estas funciones. La 4ª función que algunos autores presentan es la de supervisión de sentencias, pero que yo prefiero ver unida a la función contenciosa, porque es, digamos, la última etapa que viene de la función contenciosa. La función contenciosa se termina con una sentencia. Sin embargo, la labor de la Corte no termina ahí, sino que la Corte, y esto también la diferencia, por ejemplo, del Tribunal Europeo, hace un seguimiento para ver que aquello que se ordena en la sentencia sea cumplido por el Estado. Y esa es la función de supervisión de sentencia que algunos presentan de forma separada, pero que yo prefiero verla como un todo dentro de la función contenciosa. La competencia consultiva fue la primera que ejerció la Corte Interamericana. Mientras esperaban que ciertas peticiones fueran vistas ante la Comisión, las primeras decisiones que van a salir de la Corte Interamericana va a ser en el marco de la competencia consultiva. La competencia consultiva es muy importante, tal vez hasta hace poco, tal vez era menos conocida que la competencia contenciosa, puesto que tal vez no se le daba tanto cubrimiento mediático. Sin embargo, eso ha cambiado. Y para muestra un botón, ustedes tal vez han seguido, tal vez hasta ustedes reportaron, porque hizo bastante eco la más reciente opinión consultiva sobre la reelección presidencial y que tiene que ver con un tema que toca el equilibrio de poderes a lo largo de todo el continente. Entonces, varias opiniones consultivas en los últimos años han tenido bastante eco mediático. También, por ejemplo, por lo menos en mi país, en Costa Rica, la opinión consultiva sobre la identidad de género y el matrimonio igualitario tuvo repercusiones muy importantes, y entonces nos hace ver de la importancia de esta competencia consultiva. La competencia consultiva, ¿qué significa? Que cualquier Estado o cualquiera, también órgano de la OEA, por lo general la propia Comisión, puede solicitarle a la Corte que interprete, que aclare algún punto que tenga que ver sobre los tratados de derechos humanos. Entonces, las competencias son muy amplias. Lo que dice la propia convención es que los Estados miembros de la organización
pueden consultar a la Corte acerca de la interpretación de esta convención de otros tratados concernientes a la protección de los derechos humanos en los Estados americanos. Entonces, se le puede pedir a la Corte que interprete cualquier tratado internacional que tenga que ver con derechos humanos, aunque no sea un tratado exclusivamente de derechos humanos y aunque no sea necesariamente la Convención Americana. Asimismo, y esto va a ser muy importante, los Estados miembros pueden solicitarle a la Corte que se pronuncie sobre la compatibilidad de sus leyes internas y los mencionados instrumentos internacionales. Entonces, es un principio básico y es algo que va a desarrollar también muchísimo la jurisprudencia de la propia Corte Interamericana. Los tratados internacionales, y en particular los tratados internacionales en materia de derechos humanos, dentro de la pirámide normativa están por encima de las leyes. Significa que las leyes tienen que respetar lo que dicen los tratados. Entonces, si un Estado tiene alguna duda sobre si su legislación interna es compatible con la Convención Americana o con respecto a cualquier tratado de derechos humanos, la Convención de Belén do Pará, por ejemplo, puede hacerle esa consulta a la Corte. Y esta función es sumamente importante porque le permite a los estados, podríamos decir casi que de forma preventiva, coayudar al cumplimiento de sus obligaciones. Es decir, no esperar a que ya haya una violación de derechos humanos para poner en regla su ordenamiento jurídico y saber desde antemano cuáles pueden ser los cambios estructurales que se deben hacer para que esta legislación esté acorde con las obligaciones que tienen los estados en materia de derechos humanos. Y esto, como les digo, puede tener efectos estructurales y que puede motivar cambios a nivel regional. De ahí la importancia, es decir, lo que dice la Corte en las opiniones consultivas va a ser aplicable para todos los estados del sistema interamericano. Entonces, va a ser importante que lo tomen en cuenta y puedan entonces motivar estos grandes cambios a nivel ya continental y no solo lo que podría mandar específicamente con respecto a un Estado en los casos contenciosos. Ahora bien, la función contenciosa, muy rápidamente, es aquella función de conocer un caso específico, donde hay una persona o un grupo de personas que denuncian que un Estado, por acción u omisión, violentó los derechos humanos de ese grupo o de esa persona. Ese caso, como les digo, sigue un procedimiento ante la comisión puede decidir elevarlo ante la Corte Interamericana, y entonces ante la Corte Interamericana vamos a tener todo un procedimiento en donde van a participar, por un lado, los representantes de las presuntas víctimas, por otro lado, la comisión, que es la que eleva el caso y que es un poco por tal vez ponerle un símil para aquellos que tal vez conozcan un poco de funcionamiento jurisdiccional interno, es un poco como una especie de corona o de ministerio público en el sentido de que está ahí para garantizar el buen funcionamiento del proceso y por supuesto los agentes de representación de los estados. Es muy importante darle la oportunidad a los estados de defenderse por si acaso considera que no hubo realmente una violación o que se puede explicar de cierta forma y dar también su versión de los hechos. El procedimiento básicamente tiene 3 grandes etapas, no vamos a entrar en detalles puesto que no tenemos tiempo. Hay una primera etapa escrita en donde cada uno de los intervinientes presentan sus hechos y sus reclamaciones. Hay un intercambio, por supuesto, siempre siguiendo las reglas del debido proceso y eventualmente se podría llegar a una audiencia oral. Ahora en periodos de pandemia hemos innovado y estas audiencias orales las estamos haciendo de manera virtual. Estas audiencias orales permiten a las presuntas víctimas también de dar sus declaraciones, de que se presenten testigos y eventualmente peritajes, todo esto que pueda ayudar y coadyuvar a la decisión tomada por los jueces. Después de la audiencia hay otra fase escrita en donde se presentan alegatos finales por escrito y finalmente se llega a una sentencia en donde se determina eventualmente si hubo excepciones preliminares, si hubo fondo, las reparaciones y costas.
Sin embargo, el trabajo de la Corte no termina con la sentencia. Es decir, no es que la Corte publica la sentencia, hace su comunicado de prensa y listo, sino que la Corte hace un seguimiento para garantizar que los estados cumplan, en caso de haber sido condenados, con aquellas medidas de reparación que fueron impuestas en esa sentencia. Y esa es toda la labor de mis colegas del equipo de supervisión, que van a hacer un seguimiento muy cercano de todo lo que haga el Estado para tratar de lograr el cumplimiento de la sentencia. Si el Estado finalmente cumple, ya podemos pasar al archivo del caso y finalmente a que ya la Corte se desentienda de este caso. Pero mientras no se cumplan con absolutamente todo lo ordenado por la Corte va a seguir con este seguimiento del cumplimiento de la sentencia. Aquí hay un pequeño cuadro para que vean los casos que están en supervisión, por lo menos a diciembre del 2020. 220 casos están siendo seguidos. Es un trabajo enorme que hacen los colegas, bueno, las colegas de supervisión de cumplimiento de sentencia y que implican también a veces hasta ir físicamente a los estados para garantizar que se está cumpliendo y no solo con lo que nos dicen los estados que se está haciendo. Finalmente, la tercera gran competencia es la posibilidad de tomar medidas provisionales. Esto está contemplado en la propia Convención Americana y es una competencia que también tiene la Comisión Interamericana. Entonces, en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se hace necesario evitar daños irreparables a la persona, la Corte puede dictar medidas provisionales. ¿Qué es lo que busca en este caso? Entonces, que es que mientras se esté llevando el caso, no se tomen acciones que podrían ser más dañosas. Entonces, no es una cuestión de prejuzgar, de decir el Estado ya es culpable desde antes. No, es que estamos ante una situación de extrema gravedad, de urgencia, y para tratar de conservar esta situación y que el daño no se haga aún más grande, la Corte Interamericana puede ordenar medidas provisionales, que el Estado se abstenga, por ejemplo, de entrar a un territorio que está siendo disputado entre, por ejemplo, pueblos originarios y que destruya algo que forme parte importante de este territorio de pueblos originarios, que haya personas que están siendo privadas de su libertad sin que se siga un debido proceso y por razones políticas, entonces que se ordene la libertad de esas personas, medidas que buscan, es decir, cuando hay extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables. Estas medidas las puede dictar la Corte, ya sea en casos que están en trámite, es decir, ya casos que le ha enviado la comisión y que están a la espera de una sentencia, que están siguiendo todo este procedimiento. Es importante ver que la Corte ha hecho un importante trabajo para cortar los tiempos y estamos más o menos en promedio de 20 meses desde el momento entre la comisión nos envía el caso y la sentencia, pero en esos 20 meses cosas pueden pasar. Entonces, si estamos dentro de esos 20 meses, se pueden dictar medidas provisionales. Un caso en donde cuando todavía estaba siendo conocido por la Corte y se tuvo que dar medidas provisionales es el reciente caso Bedoya Lima versus Colombia, que mientras estaban en la audiencia se puso en conocimiento de la Corte que había ciertas medidas intimidatorias contra la presunta víctima y algunas de los testigos, y entonces la Corte tomó medidas recordándole al Estado que no pueden tomarse ningún tipo de represalia ni contra las presuntas víctimas ni contra los testigos. Asimismo, se pueden dictar medidas provisionales cuando ya los casos están en supervisión de sentencia. Un caso reciente, el caso Vélez Lor contra Panamá, es un caso que ya tiene sentencia, que le está dando seguimiento, que tiene que ver con las condiciones de privación de libertad para aquellas personas que están en condición migratoria irregular y que justamente hubo una necesidad de tomar medidas provisionales
provisionales, puesto que con la llegada de la pandemia, estos centros de retención administrativa no estaban cumpliendo con los requisitos mínimos para no garantizar contagio. Y aún en casos de extrema gravedad, aunque no sean casos que están siendo conocidos por la Corte, la Comisión puede pedirle a la Corte que emita medidas provisionales, como es el caso reciente de Juan Sebastián Chamorro y otros respecto de Nicaragua, con respecto a las privaciones de libertad de candidatos o precandidatos o personas afines a partidos de oposición en Nicaragua. Estas medidas provisionales son tratadas con absoluta urgencia cuando se para todo trabajo en la Corte y se le da atención prioritaria a estas medidas provisionales. Por supuesto, se solicita informes a ambas partes, tanto a las presuntas víctimas, como al Estado, y se toma una resolución y eventualmente, si la Corte no está en sesiones, la toma Presidencia; si la Corte está en sesiones, la toma la Corte, sobre si se cumplen o no los requisitos, es decir, los requisitos siendo la urgencia y la eventual violación y el daño irreparable de esa eventual violación, se pueden dictar estas medidas provisionales, a las cuales también la Corte le va a dar seguimiento. Esto es un poco, como les digo, una panorámica general de las funciones y del funcionamiento de la Corte. Lo que les propongo ahora es que me pasé un poquitito del tiempo, me van a disculpar, pero espero que todavía tengamos tiempo para poder, si es posible y si está dentro de mi conocimiento, responder a sus preguntas.